Qué bueno poder compartir nuevamente juntos en este hermoso día domingo donde podemos estudiar la palabra, donde podemos escudriñar la preciosa palabra del Señor para aprender más. Todo aquello que está escrito y que fue escrito hace 2000 años atrás o más tiempo aún, sirve también en el presente para el día de hoy. Estamos estudiando el inicio ministerial de Jesús de acuerdo al Evangelio de Lucas, en esta serie que hemos titulado que el reino de Dios ya llegó. Llegó hace 2000 años atrás, cuando el rey vino a morar en medio de nosotros, y también el reino está a punto de ser consumado en el retorno de Cristo. Hablando entonces de esta llegada del rey hace 2000 años atrás, estamos estudiando el texto de Lucas 4. Precisamente lo que estamos estudiando ahí es el inicio del capítulo 4, que tiene que ver con las tentaciones de Cristo. Ya hemos dedicado 2 predicaciones a las tentaciones de Cristo, viendo en primer lugar las generalidades de por qué Jesús llevó esto a cabo. En segundo lugar, después vimos la primera tentación y hoy día vamos a proceder a la segunda tentación. Repasemos un poco lo que hemos leído hasta ahora. Dice así en Lucas 4, versículo 1 en adelante. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Estuvimos hablando de este texto, estuvimos viendo la necesidad de Cristo de identificarse con nosotros y también la necesidad de probar el carácter de Cristo al crisol del fuego y cómo Jesucristo resultó ser impecable, no tener pecado. Estuvimos viendo entonces esta tentación y esto de la impecabilidad de Cristo, de que Jesús no tiene pecado, está muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a analizar la segunda tentación, que dice de esta manera. Procedamos entonces al versículo 5. Hoy día vamos a estar estudiando del 5 al 8. Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Si la primera tentación, por medio de la pregunta al sufrimiento, atacaba la identidad de Cristo como hijo y atacaba el carácter del Padre, esta segunda tentación va a tener como foco en realidad un tema de autoridad y de sujeción, de adoración y de servicio. En Lucas esta tentación está registrada en segundo lugar. La verdad es que en Mateo está registrada como la tercera tentación, por lo cual pareciera ser que el orden no es muy importante en cuanto a esto. En esta tentación, Satanás de alguna manera sobrenatural dice que permite que Jesucristo vea todos los reinos de la tierra. Le muestra todos los reinos. Y dice algo, la verdad es que llama mucho la atención, porque le dice: mira, todos estos reinos me han sido dados, yo tengo la autoridad y yo la puedo dar esa autoridad a quien yo quiera. Debemos detenernos acá y preguntarnos al respecto, ¿qué significa todo esto? Cuando Satanás le ofreció esta autoridad a Cristo, ¿estaba engañando o realmente la tenía? Da la impresión que realmente la tenía, porque Jesucristo no lo reprende por mentiroso. Entonces, ¿cómo esto de que dice que él tenía esta potestad sobre los reinos y que ahora la ofrecía a Cristo? Si no era una potestad engañosa, ¿cómo puede ser que Satanás era el que tenía toda esta autoridad sobre todos los reinos del mundo? ¿Acaso no es Dios el dueño? Y sí, claramente Dios es el dueño de la tierra y Dios es el dueño de todo el universo. Pero cuando hablamos de autoridad o potestad es otra cosa. La potestad es un señorío delegado por parte del Creador. Dios siempre ha sido el dueño y sigue siendo el dueño. Pero también es verdad que en la Escritura Él muestra que delega autoridad. Ahora, ¿cómo esto? ¿Cómo entendemos esto? ¿Por qué acá dice que el diablo tenía esa autoridad? ¿Cómo tenía el diablo esa autoridad? ¿Cómo que podía compartirla? Y obviamente esto amerita estudiarlo un poco más profundamente. Para eso vamos a tener que volver a Génesis. En Génesis 1 explica
esta delegación de autoridad que Dios lleva a cabo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios crea el mundo, crea también al ser humano, y dice que pone al ser humano para que señoree sobre el mundo entero. Es decir, le delega autoridad, le delega soberanía, le delega un reinado. El ser humano, perdónenme, el ser humano entonces es el que señorea sobre el mundo. Al menos así lo estableció el Señor. Y dicho sea de paso, cuando la ciencia dice que antiguamente señoreaban los dinosaurios o algo por el estilo, es mentira, no es así, están equivocados. Dios puso al ser humano a gobernar. No puso a otra especie, puso al ser humano a gobernar. Esa autoridad funcionaba a perfección mientras el Señor de la tierra, Adán, se sujetaba a aquel que es el creador de todas las cosas, al dueño, ¿sí? Que es Dios. Funcionaba perfectamente, pero sabemos qué es lo que ocurrió. En el capítulo 3 vemos que la serpiente, Satanás, tienta a Eva. Y leemos ahí en el capítulo 3, versículo 6, vemos la gran caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién tentó a Eva? La serpiente, Satanás. Satanás le dijo, ¿por qué irías a obedecer a Dios? Mejor come, esto te va a hacer bien. Entonces ahí había un tema de sujeción y de obediencia. ¿Adán y Eva le harían caso a Dios o le harían caso a la serpiente? Pablo después diría que en realidad Eva fue engañada, no Adán. Lo que para muchos puede ser algo peyorativo para la mujer, pero tal vez incluso sea al revés. Porque resulta que Eva come engañada, pero Adán no come engañado. La serpiente no engaña a Adán. Adán come y de esa manera él se sujeta voluntariamente. Recuerden que Adán no tenía una carne caída. Adán tenía absoluta libertad, libre albedrío en todo lo que él hacía. No tenía una carne caída que tendía hacia el mal. Y él se sujeta libremente a Satanás. Esa sujeción se manifiesta ¿en qué? En obediencia. Él no tenía por qué obedecer a Satanás, pero él obedece a Satanás. Entonces ahí se sujeta al dominio de la serpiente. La obediencia es sujeción. Satanás tiene potestad sobre las tinieblas, dice en Colosenses 1. En Efesios 2 dice que él opera en los hijos de desobediencia. Satanás, por así decirlo, este querubín caído, él lidera la rebelión contra el Creador. Él es el ente que lidera toda esta rebelión. Por tanto, tanto ángeles que se han rebelado contra Dios están sujetos a Satanás, como también seres humanos que se han rebelado contra Dios. Es por eso, por ejemplo, que la Biblia habla de que el lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles, pero también serán echados en el lago de fuego todos aquellos que siguen a Satanás. ¿Y quiénes son los que siguen a Satanás? Todos aquellos que se rebelan contra Dios. Por eso este es un tema de blanco o negro. No hay algo intermedio. O tú te sujetas a Dios o te rebelas contra Dios. Pero si te rebelas contra Dios, tú estás sujeto a Satanás. Entonces eres hijo del diablo. Y eso es lo que ocurre acá en esta caída. Adán se sujeta al diablo. Adán, que tenía toda la autoridad sobre el mundo. No era dueño, pero tenía señorío. El dueño es el Señor, siempre ha sido el Señor. Pero tenía señorío. Al parecer, técnicamente aquí no hay un traspaso de autoridad de Adán a Satanás, sino que más bien una sujeción de autoridad, donde el ser humano se sujeta a la potestad del diablo por medio del pecado, que lidera a todos los rebeldes. Entonces hay una sujeción de autoridad, más que un traspaso probablemente. Es como si el rey de un país, el rey de Francia, estuviese sujeto al rey de España. El rey de Francia sigue gobernando en Francia, pero la verdad es que si está bajo el rey de España tiene toda la influencia para hacer lo que quiera en Francia. ¿Me explico entonces? Entonces tenemos Satanás como gobernador de las tinieblas que está sobre Adán y por tanto al estar sobre Adán señorea sobre todos los reinos de la tierra.
Y ese señorío es tomado por parte de Dios como un señorío legal. ¿Por qué? Porque Adán se sujeta al diablo. ¿Pudo liberarse de esa sujeción? Claro que no. Finalmente resulta ser una esclavitud porque no pudo dejar de pecar. Y sus hijos no pudieron dejar de pecar. Y nadie más pudo dejar de pecar. Por tanto, todo ser humano nace en esclavitud al imperio de la muerte de Satanás. Entonces, cuando enfrentamos esta tentación, nos damos cuenta que el enemigo precisamente le dice esto a Cristo, le dice: todos los reinos están bajo mi dominio, me han sido entregados y yo los puedo dar esta autoridad a quien yo quiera. Es por eso que vemos de Génesis 3 en adelante, en el Antiguo Testamento, desde la caída en adelante, ya no vemos al ser humano representando al ser humano ante Dios, sino que más bien vemos al diablo como representante humano ante el Padre, lo que es súper raro, como por ejemplo cuando leemos la historia de Job. Cuando leemos la historia de Job llama tanto la atención, ¿no es cierto?, que acuda Satanás ante Dios, como dice ahí en Job 1, y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job? O sea, acuden todos estos hijos de Dios, los ángeles, y también acude Satanás. Y Dios, por así decirlo, lo interroga respecto a la humanidad. ¿Has visto a Job? Y uno dice: bueno, ¿qué está pasando ahí? Tenía autoridad legítima sobre el gobierno humano por medio del pecado. Porque la humanidad es rebelde contra Dios. Y por tanto, al ser rebelde contra Dios, está sujeta al enemigo. Vemos entonces precisamente esto una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y es eso lo que Satanás saca a relucir ante Cristo en esta segunda tentación. Y le dice: bueno, a mí me ha sido dada esta autoridad y yo la puedo delegar al que quiera. Como vemos tantas veces en la Escritura, el faraón delegó autoridad a José, y Asuero delegó autoridad a Mardoqueo, o Darío a Daniel. Y vemos distintos emperadores delegando autoridad, y Satanás dice: yo puedo hacer lo mismo contigo. Incluso dice: te puedo poner sobre todos los reinos. La condición es que me adores. ¿Estaba el diablo dispuesto a entregar su autoridad? ¿Realmente? Claramente no, es un tirano. Entonces, ¿qué había detrás de todo esto? Y antes de volver a la tentación, necesitamos volver a Génesis 3. Voy a volver una vez más a Génesis 3. Porque desde el momento que ocurre esta sujeción de autoridad del ser humano a Satanás como el gobernador de los rebeldes, por así decirlo, también Dios mismo dictamina una maldición sobre la mujer, sobre el hombre y sobre la serpiente. En Génesis 3, 14 y 15 leemos lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa más vívida que vemos de la venida del Mesías. Y esa promesa ya está hecha en Génesis 3, al inicio de la Biblia. Pero es expresada de esta manera. Dios le dice a la serpiente: tu cabeza va a ser pisada. Recuerden que el término cabeza, en términos bíblicos, siempre representa autoridad. Por eso en la Biblia leemos que Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. El término cabeza es homologado a autoridad. Y en ese momento la serpiente había obtenido la autoridad sobre el ser humano. Pero Dios le dice: mira, de un descendiente de Eva, de Adán y Eva, se va a levantar alguien que te va a quitar esa autoridad, o te va a pisar la autoridad, te va a pisar la cabeza, tú lo vas a herir, pero él te quitará la potestad. Por tanto, desde ese primer momento en adelante, donde Satanás obtuvo la autoridad, inmediatamente obtuvo también la amenaza.
Y vemos que acto seguido, durante todo el transcurso de la historia humana y que vemos en la Escritura, el enemigo continuamente va a atacar y asesinar a aquel que él vea que se levanta como un posible cumplidor de la promesa. Por ejemplo, Abel, partiendo por Abel. Tenemos Caín y tenemos a Abel. Abel era un justo ante el Señor. Caín lo mata. Tenemos la descendencia del diablo, descendencia de Dios y una guerra. La pregunta es, bueno, ¿cómo quitar la autoridad al diablo? ¿Cómo lo haría esta persona que en un futuro iría a quitarle la autoridad al diablo? ¿Cómo iría a pisar su cabeza? La respuesta es bien sencilla, pero es bien imposible para nosotros los seres humanos. Es sencilla, ¿por qué? Porque Dios le dio autoridad al ser humano. Todo aquel ser humano que no peque no estará bajo el dominio de Satanás. La pregunta es, ¿hay alguien que no peque? Y es por eso que de ahí en adelante continuamente surge esta tensión. ¿Se levantará la persona que realmente no peque? ¿Que obedece plenamente a Dios? Y cuando Satanás se veía amenazado, atacaba a esas personas, ¿no es cierto? Y asesinaba. Por tanto, vemos desde Génesis 3:15 en adelante, ¿no es cierto? Una guerra, una y otra matanza, hasta incluso las matanzas en Belén mismo. Cuando llegan los magos del oriente y le dicen a Herodes, bueno, nació el rey. ¿Y qué hace Herodes acto seguido? Mata a todos los niños que tengan bajo 2 años. El asesinato del dragón, que no quería que naciera este niño, que iría a pisar la autoridad. O como lo describe también tan vívidamente Apocalipsis 12, cuando dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. El dragón intentó por milenios que ese niño no naciera o devorarlo apenas naciera, como pasó en Belén, ¿no es cierto? Pero no logró devorarlo. Y ahora, en este momento, lo tenía parado frente a frente en el desierto de la tentación. Es importante entender esta tensión porque el enemigo estaba desesperado. Tiene frente a él a este prometido milenios antes y que ahora le va a quitar la autoridad. Por tanto, el enemigo dice, voy a hacer esto, le voy a dar toda autoridad. Voy a cumplir Génesis 3:15, pero sin perderla yo. Esa es la tentación que está detrás, que está de fondo. En ese punto de desesperación le hace un ofrecimiento que tal vez no se lo había hecho nunca nadie en la historia. Y le dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Literalmente entonces le ofrece a Jesús entregarle la autoridad sobre todo ser humano. ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es el truco? Que si Cristo le obedecía en esto, pasaba a ser lo mismo que hizo Adán y Eva. Era reeditar la historia que había ocurrido 4.000 años antes en el Edén. Si Jesús lo adoraba, pecaba. Por lo que aunque fuera rey del mundo entero, estaba bajo Satanás. Que es un poco el ofrecimiento que probablemente hoy día Satanás le hace, ¿no es cierto?, a las celebridades y los magnates de este mundo. Que si le adoran, él les da fama, les da poder, pero están bajo él, son de él. La respuesta de Jesús es la que debiera haber sido la respuesta de Adán y de Eva en el Edén. Acá hay una reedición del encontrón del ser humano contra la serpiente. Solo que ahí donde Adán y Eva fallaron, Cristo vence. Y Cristo vence de una manera tan potente y tan sencilla, con una frase. Con una frase. Jesús responde y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es una frase, pero nos damos cuenta que ahí donde Adán y Eva en máxima prosperidad perdieron, Jesucristo en la máxima debilidad venció. Una sola frase dice. Una sola frase que habla de muchas cosas, porque cuando Cristo responde, ¿no es cierto?, lo habla en todo su contexto.
ataca al núcleo del asunto. Y el núcleo del asunto es un núcleo de adoración. Y la adoración es servicio. Solo a Dios adorarás. En máxima debilidad y opresión, Jesucristo venció donde Adán perdió. Adán y Eva habían comido recién, ellos estaban con guatita llena y corazón contento. Jesús estaba con 40 días de hambre. Pero Jesús es el vencedor. Entonces Jesús responde, como dije el domingo pasado, a la tentación sin dialogar, sino que con un bibliazo, un sablazo de un viaje. Y responde nuevamente con un texto que habla certeramente sobre el tema, que es Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Jesús nunca saca un texto fuera de contexto. Cuando Jesús cita la Biblia, la cita en el contexto adecuado. Y la cita en pasajes que son pertinentes. En este caso es Deuteronomio 6, que dice en Deuteronomio 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casa llena de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios le dice aquí en Deuteronomio 6 al pueblo de Israel que cuando tengan la tierra que van a ir a poseer, cuando tengan la tierra prometida, cuando tengan abundancia, cuando estén bien, cuando tengan bienes, cuando tengan todo lo que en realidad deseaban, que pongan mucho ojo de no olvidarse de lo más importante, que es del Señor, que es adorar al Señor, que es servir al Señor. No te olvides, dice, que eras esclavo. No te olvides que eras esclavo. No te olvides del Señor. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aunque poseas todos los reinos de la tierra, aunque poseas toda la fama y todo el poder, no olvides lo más importante, dice el pasaje: adorar al Señor. No olvides que eras esclavo y que lo más importante es obedecer, es adorar, es servir al Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo justo, Dios es el único digno de adoración, y si no le sirves, serás destruido por su justicia. Serás destruido. Por tanto, fíjense, el diablo le dice: te doy todos los reinos si me adoras. Y Jesús le dice, al citar esto, le dice: ¿de qué sirve tener todos los reinos? Porque si no adoras a Dios, todo te será quitado. En ese sentido, no solo Él se zafa de la tentación, sino que incluso arremete contra el enemigo, recordándole su final. Jesucristo mismo le está recordando su final a Satanás, de que está condenado a perdición. No solo, por así decirlo, se desprende de la tentación, sino que contraataca. Vemos que le está recordando a Satanás que la ira de Dios se ha inflamado contra él y que va a ser destruido de sobre la tierra. Al citarle este texto, entonces, Jesús le está refregando en la cara a Satanás también su propia perdición. Por tanto, es un texto muy pertinente. Más aún, Satanás le había dicho a Jesús que él tenía toda potestad y toda la gloria. Y al citar este texto, Jesús le está diciendo: mira, tienes potestad, pero la gloria nunca ha sido tuya. La gloria siempre es del Señor. Siempre es del Señor. Tal vez ahora, diablo, tienes toda la tierra, pero tú serás destruido sobre la tierra, porque la gloria siempre ha pertenecido solo al Señor. Ese es nuestro victorioso Señor, nuestro Rey de Reyes, que en máxima debilidad venció donde Adán perdió, a pesar de tener la guatita llena. Jesús en máxima debilidad se sujeta perfectamente al Creador. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos frente a esta tentación de olvidar a Dios cuando estamos en abundancia?
Tal vez en este tiempo de mayor escasez has tenido más aflicción, tal vez desde octubre del año pasado, estallido social y después la pandemia y tal vez has perdido trabajo, has perdido bienes o estás más apretado y echas de menos las cosas que teníamos antes tal vez, que antes podíamos salir a caminar y ir tal vez a la playa o podías ir a algún restaurante o algo y hoy día eso está restringido, ya no se puede y lo echamos de menos. La pregunta es, cuando teníamos todo eso, cuando comíamos de las viñas que no plantamos y tomábamos agua de los pozos que nosotros no abrimos, cuando tuvimos toda esa abundancia, nos acordamos de agradecerle al Señor, de adorar a Dios y de servir a Dios. O más bien ha sido al revés, que desde el momento donde el Señor nos ha apretado más, resulta que hemos estado más apegados a Él. ¿Le has agradecido al Señor por todos los años que te dio de abundancia? Años donde tal vez nos dio mucho, pero fuimos muy quejumbrosos. Desde este punto de vista, tal vez incluso debiéramos agradecerle al Señor por pandemia, por estallido y por escasez, porque nos ha permitido recordarlo a Él. Y esa es la tendencia carnal, humana, tan ególatra, que cuando el Señor nos concede en su bendición abundancia, tendemos a olvidarlo, como lo hizo Israel, que entró a la tierra prometida y muy ligeritos se apartaron de Él. ¿Cómo estamos nosotros con eso? ¿Le hemos pedido perdón al Señor o le hemos dado gracias al Señor por su inmensa misericordia de no habernos destruido de sobre la tierra por nuestras idolatrías, sino que habernos apretado un poco para permitirnos arrepentimiento ante Él? Si aún no hemos pedido perdón a Jesús por haber sido mal agradecidos en la abundancia, yo creo que este es el tiempo. Decirle, Señor, me has bendecido tanto durante mi vida. Y ahora tal vez estoy quejumbroso, estoy reclamón y me has dado tantas bendiciones. Perdóname, porque cuando tenía más aún, la verdad es que no te serví a ti, no te adoré a ti, no te agradecí a ti. Adorar es servir, es ponerse a disposición de Dios. Volviendo a reflexionar sobre la victoria de Cristo sobre el pecado. Dios dijo en el pacto de obras en Edén que el ser humano que obedeciera a Dios señoraría y viviría. Es decir, si el ser humano obedecía a Dios, iba a seguir señoreando, iba a seguir reinando eternamente, porque no habría muerte. Sabemos que entró muerte y entró esclavitud, ¿no es cierto? Ya no era Señor propiamente tal, sino que se sujetó al dominio del diablo y entró muerte. Adán pecó inducido por la serpiente y rompió ese pacto de obras heredando muerte y esclavitud. En 4.000 años en la historia nadie se había podido enfrentar a la serpiente sin pecar. Pero ahora tenemos a Cristo Jesús de Nazaret, que se para ahí en el desierto y que empieza a enfrentar las tentaciones y no cae. De esta manera quedaba establecido que Satanás, si bien tenía gobierno sobre todos los seres humanos sobre el planeta, no tenía ninguna autoridad, ninguna potestad sobre ese ser humano que estaba parado frente a él, que era Jesús. Y por eso era tan importante ir al desierto a enfrentar al diablo, para demostrar que Jesús no estaba bajo el señorío del diablo. Por tanto, Jesús heredaba todas las bendiciones del pacto de obras planteado en Génesis 2. ¿Cómo le fue a Jesús en esta contienda? Como les dije, Jesucristo, el segundo Adán, vence donde el primer Adán falló y enfrenta a Satanás y no peca. Al no pecar, Satanás no tiene acceso a él, no tiene autoridad sobre él. Por tanto, Jesucristo es el hombre. Jesucristo es el arquetipo de la humanidad. Jesucristo es aquel que hereda todo el señorío eterno prometido por Dios cuando creó al ser humano. Jesucristo es el hombre, este hombre profetizado en el Salmo 8 que gobernaría sobre todo. Definitivamente al venir Cristo y iniciar de esta manera el ministerio, estaba demostrando que el reino de Dios llegó. Llegó en Él. El reino de Dios.
Jesús le diría después a sus discípulos, les diría: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Vemos que Jesucristo mismo delegó su autoridad a los discípulos y los demonios no tenían nada que hacer. Claro, porque Él heredó toda la bendición del hombre sin pecado que Dios estableció ahí en Edén. Él nunca pecó, por tanto tenía autoridad sobre el mundo. Toda esta autoridad Él la delega después a sus discípulos, a la iglesia, y el enemigo tenía que retroceder, y retroceder no podía hacer nada. Había llegado el temido momento donde estaba ese hombre que le estaba pisando la cabeza y que la pisaría definitivamente en la cruz, 3 años y medio después de este desierto. Durante toda su vida terrenal, Jesús mostró tener potestad sobre demonios, potestad sobre todo, incluso, bueno, ustedes saben, milagros, incluso potestad sobre las plantas. Jesús es el hombre. Jesús es el que hereda todas las bendiciones perdidas por Adán. Era necesario, por tanto, que el Mesías, antes de iniciar el ministerio público, retomara la batalla donde Adán la perdió. Era necesario que el Mesías, antes de heredar todas las bendiciones, se enfrentara a la serpiente, que fue donde el ser humano se truncó miles de años atrás. Nuestro amado Señor Jesús venció definitivamente a la serpiente en la cruz del Calvario. Gloria a nuestro Rey. Ahí hubo una victoria definitiva donde la cabeza de la serpiente fue pisada mientras Él le mordía el calcañar. El sufrimiento llevado a cabo en santidad va a ser la marca inicial y también final del ministerio de Cristo. Tenemos el inicio del ministerio en sufrimiento en el desierto, en santidad. Y tenemos el final del ministerio de Cristo en sufrimiento en el Gólgota, en santidad. Vivió toda su vida sin pecado, por tanto hereda todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo lo lleva a este tiempo de sufrimiento en el desierto? Era necesario, era muy necesario. Hace 2 semanas atrás vimos que era necesario por su identificación con nosotros. La semana pasada vimos que era necesario porque evidenciaba la impecabilidad de Cristo al crisol del fuego. Y también era necesario porque de esta manera demostraba, mantenía y ganaba el señorío y la autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo el mundo. ¿Por qué? Por no obedecer a la serpiente, sino que a Dios. Jesús es el arquetipo de la humanidad, la verdadera realidad. Él es el vencedor. Él es el hombre en el cual Dios Padre vio perfecta obediencia y por tanto resucitándole de los muertos, porque no debía morir, no tenía pecado, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es el hombre sin pecado, y por tanto Él es el Rey y Señor. El término Señor en el Nuevo Testamento es ocupado prácticamente en todas las ocasiones para referirse a Jesús. Señor. Jesús es Señor. El Kyrios, Él es el que está sobre todas las cosas. Ese señorío Él lo ganó legítimamente, viviendo en perfecta obediencia al Padre. La pregunta es a nosotros, queridos. ¿Es Jesús realmente tu Señor y mi Señor? Este Señor que vino y gobernó sobre todo y ahora sigue teniendo todo el gobierno sobre todo porque no hay pecado en Él, al cual muchas veces le decimos Señor, ¿es realmente Señor de nuestra vida? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Es realmente Señor sobre nuestra vida? Porque si digo que es Señor, pero no hago lo que Él quiere, significa que soy rebelde a Él. Y si soy rebelde a Él, significa que soy hijo del diablo. Soy parte de los que se rebelan contra Él.
Adorar a Cristo es servir a Cristo como Señor. No es solo hablar de labios, que también es necesario, pero tiene que ver con una vida de rendición a Él. Entiendo que Jesucristo es el Señor, que Él es el que manda sobre todo, Él tiene la potestad legítima. Me dispongo diariamente a edificar al cuerpo de Cristo y a servir a las ovejitas del Señor. Tal vez tú dices en este tiempo, bueno, es que no sé cómo servir al Señor. Adorar al Señor, servir al Señor es algo de todos los días. Es disponerse a servir en primer lugar a su pueblo. ¿Cómo? Por ejemplo, puedes llamar a los hermanos en la fe, animarlos, llamarlos por teléfono, a los que están tal vez solos o los que están enfermos, o a los que el Señor ponga en tu corazón, los estás llamando para animarlos, para orar por ellos. Eso es servir al cuerpo de Cristo. O enseñar la palabra. ¿Estás enseñando la palabra a alguien? Tal vez tú dices es que no soy un discipulador oficial o algo. Bueno, siempre va a haber alguien, algún vecino, alguien más nuevito, al cual tú le puedes enseñar la palabra. Lo poco que has aprendido tal vez, eso poquito lo puedes compartir. Es necesario ir entregando todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Estás sirviendo al cuerpo de Cristo, enseñando a otros? ¿Estás sirviendo al Rey? ¿Estás supliendo las necesidades físicas de tus hermanos? Tal vez hay muchos que tienen necesidades físicas en este tiempo. Está aumentando la cesantía. Tal vez tú conoces a alguien y podrías servirlo físicamente o ir a comprar por alguien. ¿Estás sirviendo a Cristo como Rey? ¿Lo tienes como Señor realmente? ¿Has sometido cada área de tu vida a su señorío? Porque Jesucristo es el legítimo Rey sobre el mundo. Y no solo sobre el mundo, sobre cielo y tierra. Sobre el mundo entero y el universo entero. ¿Hemos sometido cada área? ¿Es Jesús el Señor sobre mi vida amorosa? ¿O hago ahí lo que yo quiero? Por tanto soy un rebelde y un esclavo a Satanás. ¿Es el Señor, es Jesucristo el Señor sobre mi vida sexual? ¿O hago ahí lo que quiero y por tanto soy un rebelde contra Él? ¿Es Señor de mi vida? ¿Es Jesucristo el Señor sobre mi vida económica? ¿O soy ahí un rebelde? ¿Es Jesús realmente mi Señor? En mi vida laboral, en mis decisiones, en mi agenda, en el uso de mi tiempo. ¿Cómo estoy ocupando el tiempo en este periodo? Tal vez avanzamos las primeras semanas de cuarentena y estuvimos bien fuertes en el Señor y ahora ya la verdad es que estamos otra vez de bajón y ¿es el Señor, es Jesús el Señor de tu tiempo? ¿Cómo estás ocupando el tiempo? Este preciado bien que Él te ha dado. Buscar tener abundancia en este mundo sin servir a Dios, como Satanás estaba tentando a Cristo, tener abundancia en este mundo pero sin servir a Dios, significa ser esclavo del diablo. Eso significa. No hay término medio, o servimos a Cristo o nos ponemos a disposición del Evangelio, predicando y sirviendo y amando, o nos ponemos a disposición del reino rebelde de Satanás en contra de Dios. No hay término medio. Actuando o nos ponemos a disposición del verdadero Rey Jesucristo o del rebelde Satanás. Si actuamos en rebeldía independiente y egocéntrica, individualista y terrenal. Queridos, sometámonos hoy día al reinado legítimo de Jesucristo. Él es el Rey. Él es el que hereda todas las bendiciones del Edén. ¿Qué mejor que sujetarse al reinado de aquel Rey que me ama y obedecerle a Él? ¿Para qué voy a ser rebelde a Cristo y sujetarme al reinado del diablo que me odia? Más bien sujétate al reinado de Cristo que te ama. Arrepintámonos de nuestros pecados y sigamos sirviéndole con todas nuestras fuerzas. Oremos al Señor. Jesucristo, te damos gracias porque tú ganaste toda autoridad, demostraste tener toda autoridad, mantuviste toda autoridad y ganaste toda autoridad, Señor, durante tu vida ministerial, ahí en el desierto y en la cruz de Cristo. Te damos muchas gracias porque tú nos permites ser súbditos tuyos y servirte a ti. En este día te pedimos perdón porque hay muchas áreas de nuestra vida donde tal vez te decimos Señor, pero no eres Señor. Señor, en este día queremos postrarnos y rendir todas esas áreas a tus pies. Úsanos como tú quieras.
con vecinos, con compañeros, con familiares. Ayúdanos a estar todo el día pendiente de lo que tú quieres que hagamos y cómo quieres tú que bendigamos, Señor, al prójimo. Queremos amarte a ti, predicar el Evangelio, amar al cuerpo de Cristo. Te damos gracias porque tú ganaste legítimamente toda autoridad. En el nombre de Jesús. Amén.